Tal, compañeros? Pues el día de hoy vamos a iniciar con el curso de higiene y seguridad, en el cual vamos a estar revisando partes importantes dentro de toda esta capacitación. El primer tema, pues vamos a exponer un poco del tema del equipo, que forma parte de sustentabilidad, parte de las políticas de seguridad de manera general, los conceptos básicos, parte de salud para el trabajo, algunos temas de equipos de emergencia y finalmente vamos a revisar la respuesta a emergencias. Cabe aclarar que este tema únicamente es abarcado en la parte teórica y posteriormente vamos a realizar la práctica del extintor en conjunto con la parte de un pequeño ejercicio de simulacro. El ejercicio de simulacro, daremos la explicación de cuál es el protocolo para emergencias mayores, el cual es un poco más extenso y más práctico. Por lo tanto, en esta parte de capacitación solamente abarcaremos la parte teórica. Y bien, pues vamos a iniciar con la parte de la capacitación. Y para ello, pues vamos a conocer parte del equipo que corresponde a sustentabilidad. El corporativo directamente se encuentra en Vaca. Este corporativo, pues, nos brinda toda la parte de soporte en diferentes temáticas. Por ejemplo, la temática de medio ambiente, la parte de cumplimiento y gobernanza, la parte de seguridad de planta y todos los controles implementados, la parte de responsabilidad corporativa con todos nuestros clientes y la parte de administración de químicos y materiales. Y bien, en la parte de TICIMIN nos encontramos el ingeniero Julián Vidal, un servidor, y la ingeniera Elizabeth Rodríguez, tanto en planta serigrafía como en planta confección. Y bien, pues vamos a revisar parte de los conceptos básicos para entrar de lleno al tema de seguridad e higiene. Y bien, nosotros definimos como la parte de seguridad e higiene como la aplicación de medidas para localizar y evaluar los riesgos y establecer las medidas para prevenir los accidentes y enfermedades de trabajo. Y bien, a partir de eso, pues vamos a definir para nosotros qué es un peligro. Un peligro es cualquier cosa que nos pueda hacer daño, sea material, sustancia química, sea persona, sea herramienta, sea equipo de protección. Es cualquier material que nos pueda hacer daño. Y para esto también entendamos que nosotros nos encontramos en un área de trabajo. Por lo tanto, estamos expuestos a riesgos de trabajo. Un riesgo de trabajo, como tal, es un peligro existente en el área laboral que puede provocar un accidente o una enfermedad de trabajo. Por consiguiente, un accidente de trabajo es una lesión inmediata que sufre el trabajador al desarrollar su trabajo. Cabe aclarar y subrayar que es solamente considerado un accidente de trabajo si estamos desarrollando nuestro trabajo. Como tal, si nosotros nos encontramos en un área de trabajo y no estamos desarrollando nuestro trabajo y sufrimos un accidente de trabajo, tiene que ser obligatoriamente desarrollando nuestro trabajo. El otro concepto importante es una enfermedad de trabajo. Una enfermedad de trabajo, pues, es un deterioro lento de la salud del trabajador producida por la exposición continua a un peligro o a un riesgo. Por ejemplo, una sustancia química peligrosa, el estar expuesto a una sustancia nos provoca, sin las debidas precauciones, un deterioro lento a la salud. Veamos el ejemplo uno. El ejemplo uno vemos una persona que es lastimada de manera inmediata. Entonces es considerado un accidente de trabajo. En el segundo caso, estamos suponiendo que la persona ha desarrollado su trabajo durante cierto tiempo sin el equipo de protección personal necesario en el área de trabajo. Por lo tanto, vamos a hablar de que el colaborador ha desarrollado una enfermedad de trabajo. En el caso 3,
tenemos una lesión inmediata, por lo tanto hablamos de un accidente de trabajo. En ejemplo 4, también tenemos una persona que se accidenta, posiblemente por la falta de capacitación, falta de instrucción y posiblemente falta de experiencia. Estamos hablando de una persona que sufre un accidente de trabajo. En el caso quinto, podemos tener una gripa, un dolor de estómago o inclusive ahora que es muy frecuente el COVID, que son determinados como enfermedades generales y no como tal enfermedades de trabajo. Y bien, aquí la pregunta es, ¿cómo es que ocurren los accidentes? Cuando nosotros estamos realizando alguna actividad en nuestra área de trabajo, pues estamos combinando diferentes factores para provocar un accidente. Entre ellos son los actos inseguros y las condiciones inseguras. Como tal, las condiciones inseguras es cualquier material, cualquier herramienta, cualquier equipo de emergencia, cualquier equipo de protección, maquinaria, equipos que no se encuentran en condiciones de ser usados. Vean ustedes el ejemplo del extintor. Es un extintor que no está cumpliendo la norma 002, no se encuentra a 1.45 metros y se encuentra obstruido. En el segundo ejemplo, una escalera en la cual tenemos un daño en el peldaño y por lo tanto también un daño en la parte de la goma inferior. Podemos provocar un accidente cuando la persona está trabajando a una altura considerable y que pueda provocar también una caída que termine fatal. Entonces estamos hablando de que la herramienta no se encuentra en buenas condiciones. En el tercer ejemplo estamos hablando de una lámpara de emergencia. La lámpara de emergencia solamente funciona un solo foco y eso quiere decir que no se encuentra en condiciones óptimas de uso. En el cuarto ejemplo vemos recipientes que no se encuentran en buenas condiciones. Normalmente no es recomendable colocar solventes en sustancias en recipientes tipo PET porque al final de cuentas dañan el recipiente. Adicionalmente, un mal etiquetado en la sustancia puede provocar o puede resultar en un accidente. Por el otro lado, tenemos los actos inseguros, que son fallas, olvidos, negligencia del personal o del colaborador al realizar su trabajo. Veamos el primer ejemplo, posiblemente una apuración, una falta de experiencia, nos hace realizar este tipo de actividades y que finalmente resulta en un accidente. En el segundo caso, la falta de capacitación, la falta de experiencia, la persona realiza una carga manual de manera inadecuada, no calculando el volumen y el peso de lo que está cargando. En el tercer ejemplo vemos un montacargas. De ninguna manera está autorizado el uso de montacargas para el uso como vemos en la imagen. Las cuchillas son peligrosas y el operador tiene un punto ciego entre la operación de las cuchillas y el personal que está arriba. Y bien, pues analicemos todo el panorama. Nosotros, cuando tenemos un accidente, lo primero que vamos a tener y muy posiblemente va a ser una condición insegura. En el segundo caso, vemos en la segunda etapa del proceso del accidente, vemos una plataforma que está cargando una caja. Esa caja, pues la parte del anclaje, la eslinga o anclaje está dañado. Entonces estamos hablando de una condición insegura, pero el hecho de que el personal o los colaboradores hagan caso omiso, estamos hablando de un acto inseguro. A pesar de que están las personas conscientes del problema, están pasando sobre una herramienta, un equipo en una condición insegura. Cabe aclarar que cuando hablamos de incidentes o, o casi incidentes, es cuando no existe una lesión inmediata del personal, sino que es un daño material o a las instalaciones, es cuando estamos hablando de un incidente o un near miss.
Cuando ya sucede un accidente, existe una lesión inmediata. Aquí lo importante es que nosotros tengamos este tipo de situaciones, es de suma importancia reportarlo de manera inmediata. Vean ustedes, esta es una lesión ocular derivada al no uso de la guarda de seguridad. Cuando nosotros estamos utilizando agujas y la aguja se rompe normalmente o por algún motivo no está en buenas condiciones, suele proyectarse y el no usar la guarda pues nos puede provocar un accidente. Del mismo modo, hay otros casos en los que no necesariamente afectó la parte ocular, pero sí en un alrededor y provocando de inmediato una lesión inmediata, una lesión, un accidente de trabajo. El tercer caso es también un acto inseguro en la operación de la maquinaria Heat Transfer, una quemadura de segundo grado al no utilizarla de manera correcta la operación. Y bien, vamos a la parte de administración de químicos. Algo muy importante en la administración de químicos es que todo químico debe ser etiquetado, y esto de acuerdo a la norma 018 o la norma del sistema globalmente armonizado. También algo importante es tener elementos para contenerlos en caso de un derrame, ¿sí? Cuando estemos manejando en los químicos en nuestras áreas de trabajo, existen las tarimas antiderrame y existen las estaciones de derrame. También otro punto muy importante es llevar a cabo buenas prácticas de manejo y almacenamiento de sustancias, como una tierra física, como un visual en el área sobre el uso, la utilización de hojas de seguridad, etcétera. Veamos pues que la norma 018, la norma del Sistema de Identificación de Riesgos Químicos, Sistema Globalmente Armonizado, se distingue porque la separación o la clasificación se hace con peligros físicos, peligros para la salud humana y peligros para el medio ambiente. Y se hace a través de pictogramas. Un pictograma no es otra cosa que un rombo de contorno rojo que tiene fondo blanco y la figura es negra. Normalmente estos pictogramas nos ayudan a leer fácilmente a los peligros que estamos expuestos en una sustancia química. Vean ustedes, uno de los peligros normalmente y nuevo pictograma que se utiliza en sustancias que tienen peligro para la salud. Cuando vemos una figura como esta, un pictograma como este de una persona con una estrella, quiere decir que puede dañar a la fertilidad o al feto, puede provocar cáncer, puede provocar síntomas de alergia, asma o dificultades respiratorias, puede provocar daños a los órganos. Este otro bien conocido es el pictograma de inflamable. Puede ser estar en estado gas, aerosol, puede ser un líquido, pueden ser vapores altamente o extremadamente inflamables. La característica principal del sistema globalmente armonizado es que identifica con pictogramas indicaciones de peligro e indicaciones de advertencia. Entonces, cuando estemos usando, ya habíamos mencionado, sustancias químicas en un área, es muy importante tener cercano lo que es una estación de atención antiderrames en caso de una emergencia. Una estación de atención antiderrames tiene principalmente hojas de seguridad, toallas absorbentes, un medio para contener que puede ser acerrín o arena, también un depósito para contener el residuo derramado y tiene un medio para poder recolectar, como una escoba, un recogedor o inclusive en lugares donde se manejan muchos químicos, una pala. Vamos entonces a la parte de políticas. Y pues las políticas, cuando hablamos de políticas, hablamos de prácticas que nos hacen mejores, que hacen
un área más segura. Y la primera política que tenemos de manera general es no correr dentro de las instalaciones, sobre todo cuando existe una lluvia. La segunda regla o política general es mantener el cabello recogido por arriba de los hombros, sobre todo porque tenemos maquinaria rotativa tiene la característica de que nosotros estamos expuestos a riesgos de atrapamiento. La tercera regla general es no sepletearse el cuerpo o la ropa, principalmente porque nosotros manejamos el aire comprimido en maquinaria rotativa y el aire comprimido resulta ser un aire peligroso que puede provocar lesiones oculares o puede provocar también infartos. ¿Por qué infartos? Normalmente cuando nosotros tenemos una burbuja de aire en la sangre, puede provocar de manera inmediata un infarto a una persona. También es muy importante aclarar que el aire comprimido o el aire a presión siempre es autorizado siempre y cuando se utiliza con el equipo de protección correspondiente. Lentes, guantes son lo básico para poder utilizar el aire a presión. En este caso, solamente personal de mantenimiento y se encuentra autorizado y capacitado para el uso del aire comprimido. En el punto 4 de reglas generales, también es importantísimo que en piso de producción no se encuentra autorizado el uso de envases tipo PET. El punto 5 es importante no utilizar zapatos cerrados, principalmente porque se manejan objetos punzocortantes, desarmadores, tijeras. Son objetos comunes que se utilizan dentro de la manufactura. El sexto punto es no fumar dentro de las instalaciones y esto abarca todas las instalaciones, comedor, nave industrial. El punto 7 es la política de joyería por la misma razón de la maquinaria rotativa que se maneja. Para la norma 026, esta norma nos distingue que nosotros utilizamos visuales con diferentes colores. El rojo en una señalética nos indica parada prohibición. También identifica los elementos contra incendio. El amarillo indica precaución o advertencia, pero también indica reactividad en las sustancias químicas. El verde nos indica una condición segura y también nos indica por dónde evacuar. Asimismo, elementos que nos pueden ayudar ante una emergencia mayor o menor. El azul, en cambio, nos indica en un visual que de manera obligatoria debemos de acatarnos a esa indicación, como el uso de casco, tapones, son obligatorios dentro de una área cuando encontramos este tipo de visual. En cuanto a la norma 026, también nos dice que existen formas de distinguir las tuberías y para esto algo muy importante es que se debe de señalar en una tubería por color el tipo de fluido que manejamos y la dirección en la que se encuentra ese fluido. Normalmente el más común que se utiliza es el aire comprimido color azul, el gas LP color amarillo, la utilización de tubería eléctrica que es un poco gris, mate. También se tiene la parte de agua que es color verde, dependiendo del tratamiento que se tenga sobre ella. Y bien, vamos a pasar a la salud para el trabajo. En cuanto a las embarazadas y lactantes, existen controles de prevención para estas. Uno de los controles es que se les da un seguimiento mensual, no se permite el tiempo extra, ni para cursos o días festivos, tanto para embarazadas y lactantes. También no se permite que manejen químicos, realicen cargas manuales o se encuentren bajo estrés. Normalmente para las personas que tienen lactancia,
se les da una hora y las personas eligen la hora que quieran, si al inicio de la jornada o al final o a la mitad, dependiendo cómo se les facilite a ellas. También para las personas embarazadas se les permite pausas cada 4 horas en un periodo de 10 minutos. En casos especiales de embarazos de alto riesgo, se pide una ayuda en operación. Esto normalmente lo hace ingeniería. Del mismo modo, para las personas que realizan alguna operación de pie, se le asigna una silla por parte de ingeniería a estas personas. En cuanto a ambiente laboral, cabe aclarar que nosotros entendemos que el ambiente laboral se refiere a buenas condiciones de trabajo, tanto de condiciones de temperatura, iluminación y ruido, son condiciones que se deben de cumplir de acuerdo a las normas existentes. Cuando nosotros detectamos una no condición o un ambiente laboral no favorable para el colaborador, atendemos de diferentes formas. Se les puede brindar equipo de protección o se hacen modificaciones a las áreas. Normalmente los síntomas de un ambiente laboral no favorable son trastornos oculares, cefaleas o pequeñas fatigas también se llegan a presentar. En cuanto al COVID, al inicio de la jornada, nosotros tenemos la obligación de pasar por un filtro sanitario en el cual se toma la temperatura, se le da al personal gel y normalmente pasan por un tapete sanitario. Si la persona o el colaborador llega a presentar un síntoma, es muy importante que en este filtro se exprese a la persona encargada o que se encuentra en turno dentro del filtro. También cabe aclarar que existen separaciones físicas dentro de las áreas, las cuales hay que respetarlas. Hay que entender que una separación física se presenta cuando no cumplimos entre operador y operador los 1.5 metros de distancia mínima. Cabe aclarar que si existe un daño a la separación o algún cambio de mesa o equipo o ayuda, hay que manifestar que se necesita este tipo de separación hacia el área de ingeniería. También existen sustancias químicas a las afueras de los almacenes que son administradas por almacén para la limpieza de superficies, para también sanitizar nuestras manos y también dentro de piso de producción se encuentran estaciones disponibles para su uso común. Cabe mencionar que la planta diariamente existe una desinfección de las áreas por motivos de COVID. Normalmente se hacen donaciones y reconocimientos, pero también se realizan con los colaboradores capacitaciones. En todas ellas se busca mantener el 1.5 y atender todas las indicaciones de desinfección de manos y ventilación de áreas, por lo que les pedimos de favor seguir todas estas indicaciones. Y bien, pues una pregunta que normalmente se hace el colaborador al iniciar su periodo de trabajo aquí o al iniciar con la empresa es cómo adquirir el equipo de protección. Aquí es muy importante saber que existen los puestos de team member y otros puestos, y existen puestos un poco más enfocados que requieren un equipo de protección necesariamente, como el área de desmanche, el área de carga manual o el área de mantenimiento. Veamos primero el área de desmanche, mantenimiento y carga manual. Normalmente el proceso para obtener el equipo de protección es que se nos realiza una valoración médica por parte del consultorio. Posteriormente, el colaborador realiza una medición del equipo de protección en almacén y también, a su par,
realiza una capacitación en línea que se les da un periodo de tiempo para poder realizarlo. En este caso, acuérdense que solamente es para las personas que van a los puestos de mantenimiento, van a los puestos de desmanche y cualquier realización de carga manual. Normalmente el equipo de protección para carga manual son fajas que cada 6 meses se cambian, botas cada 9 meses, mascarillas cada 6 meses, los filtros dependiendo de su uso, se va a hacer su cambio y los tapones cada mes. En todos estos equipos requieren una valoración médica. En el caso de Team Member y otros puestos, únicamente lo que hay que hacer es una capacitación en línea y pasar a su validación con el equipo de seguridad e higiene. Normalmente los tapones sí requieren una valoración. En el caso de sillas, botes de agua o cubrebocas que se dan cada 2 meses, 4 pares de cubrebocas cada 2 meses, no requieren de una valoración médica. Y bien, pues pasamos a la parte de equipos de emergencia. Un equipo de emergencia es aquella herramienta, maquinaria, visual que nos ayuda a atender una emergencia. Siempre se debe de cumplir que se encuentre disponible y que se encuentre 100% funcional. Y bien, pues la norma 002 nos menciona parte de estos equipos de emergencia, pero también lo que nos menciona es los tipos de fuego que podemos tener. Un tipo de fuego A es cualquier material sólido, llamemos tela, plástico, cartón. Son materiales sólidos y del tipo fuego A. El tipo fuego B son líquidos, combustibles, inflamables y grasas. El tipo fuego C es material electrónico o eléctrico. El tipo fuego D es metal combustible. Normalmente este se origina en la industria metalúrgica. El tipo fuego K es grasas y aceites vegetales. Y bien, dentro de la planta, dentro del vertical, se encuentran 4 tipos de extintores usados. El extintor tipo PQS tiene la característica que tiene una manguera delgada, tiene también un pequeño reloj o manómetro, le llamamos, y este tipo de extintor combate el tipo de fuego A, el tipo de fuego B y el tipo de fuego C en sus diferentes capacidades. El extintor CO2 tiene la característica principal que tiene una corneta, ¿sí? Tiene una manguera y una corneta ancha. Normalmente este extintor combate el tipo de fuego B y el tipo de fuego C. El extintor HFC es un extintor automático, es decir, tiene una válvula de alcohol graduada que cuando llega a esa temperatura, normalmente entre 60 y 68 grados, explota esa válvula y existe una esprea que se dispara. Este tipo de extintor se adhiere al techo, normalmente es de 3 y 6 kilos y también tiene un reloj llamado manómetro. Este tipo de extintor combate únicamente el tipo de fuego C. El extintor tipo K, que en su interior tiene sales de potasio, combate el tipo de fuego K. Los extintores son equipos de emergencia como tal, pero también existen otros dispositivos que nos ayudan a las emergencias mayores. Este que vemos en la esquina superior derecha es un detector de humo. Normalmente el detector de humo abarca un radio de 11 metros a la redonda y detecta polvos, vapores en su, en su funcionamiento normal. Del otro lado también tenemos un detector de temperatura o calor. Normalmente únicamente detecta el cambio de temperatura.
Todos estos dispositivos, detector de humo, detector de temperatura, se manejan en instalaciones pequeñas, pero en piso de producción tenemos lo que son fotobines. Los fotobines trabajan de la misma manera. En este caso, este dispositivo que vemos en pantalla genera un haz de luz, el cual es reflejado del otro lado al lugar donde se ha colocado, y si se ve interrumpido esa haz de luz, prácticamente manda una señal a un tablero, y ese tablero nos manda otra señal a las sirenas de planta y diferentes dispositivos. Este otro equipo, sirena o estrobo, es un equipo, una vez que ya se han activado los tres anteriores o cualquiera de los tres, este es un equipo para que nos ayuda o nos dirige hacia una puerta o una salida de emergencia. Normalmente estos sirena y estrobo se encuentran en puertas y salidas de emergencia. Está compuesto de un sonido, genera un sonido y también tiene una lámpara estroboscópica. La lámpara estroboscópica tiene la característica que es visible en lugares que exista una neblina. Otro equipo semiautomático es la palanca de emergencia. Normalmente esta palanca se encuentra en piso de producción, pero también se encuentra de manera fija en las puertas y salidas de emergencia. Otros equipos de emergencia que ayudan durante una emergencia son las puertas de emergencia. Una puerta de emergencia tiene la característica que se abre hacia solamente una dirección y, como ya vemos, tiene todos los elementos que anteriormente hemos revisado. También tiene la característica de una barra de pánico. La manga de viento o cono de viento nos ayuda a ver la dirección y velocidad del viento al cual se dirige. Esta manga de viento principalmente ayuda a los brigadistas de evacuación. También existe el punto de reunión. El punto de reunión es donde normalmente se reúne el personal. Otro equipo de emergencia, otro equipo de emergencia que tenemos son los lavaojos o regaderas. Normalmente este se puede utilizar en una emergencia que no necesariamente sea mayor. También se encuentran los mapas de evacuación. Estos normalmente tienen la característica que nos muestran todos los equipos de emergencia de la planta y adicionalmente las rutas de evacuación. Y bien, puntualmente las puertas de emergencia, ¿qué es lo que tienen? Pues tienen una lámpara de emergencia, tienen una palanca de emergencia, tienen su sirena y estrobo. Y adicionalmente tienen su barra de pánico. Como ya habíamos comentado, al tocar esta barra de pánico se activan las alarmas. También tiene letreros como un letrero de salida de emergencia, letrero de palanca de emergencia y tiene un letrero de puerta alarmada. Estas son las características de la puerta de emergencia. Una salida de emergencia, en cambio, pues no necesariamente se encuentra alarmada. Podemos entrar y salir en cualquier momento. Tiene exactamente los mismos elementos. Sin embargo, la única diferencia en la que existe entre la salida de emergencia y la puerta de emergencia es que no existe una barra de pánico, ¿sí? Y un letrero de puerta alarmada. Son las dos únicas diferencias que existen entre cada una. Muy importante, recordemos que una puerta y una salida de emergencia siempre deben de cumplir las dos características, siempre disponibles y siempre funcionales. Otro equipo de emergencia es las estaciones de derrame. Ya habíamos comentado anteriormente estos equipos. Lo importante aquí es que se cumplan esas dos características, que siempre se encuentran disponibles y funcionales.
Y bien, vamos a hablar de las emergencias mayores. Para esto, pues vamos a comentar que existen emergencias mayores ambientales y antropogénicas. Cuando hablamos de emergencias antropogénicas, son aquellas resultantes de actividades humanas. Las ambientales, para esto tenemos un protocolo ante las ambientales. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una alerta de huracán, nosotros adoptamos el semáforo emitido por el Estado. El semáforo emitido por el Estado se caracteriza por los diferentes colores que pueda tener. Prácticamente cuando nosotros nos encontramos en alerta naranja o peligro alto, las actividades que se realizan dentro de plantas son la colocación de contrapuertas, contraventanas. Cuando el Estado emite un semáforo rojo, una alerta roja, es cuando ya es inminente el fenómeno meteorológico y por lo tanto brindamos autobuses para que el personal se dirija a su casa o, en su caso, se dirija a los refugios temporales existentes. La temporada de fenómenos meteorológicos o emergencias ambientales abarca del 1 de junio al 30 de noviembre. Para las emergencias mayores antropogénicas, hablábamos que pueden generarse por fugas de gas, ¿sí? Incendios cuando la flama es mayor a 1.5, 2 metros y no son controlables, cuando existe alguna explosión, cuando también existe un derrame químico. De tal modo que si tenemos cualquiera de esas emergencias mayores, vamos a atender a un protocolo de evacuación. El protocolo de evacuación se hace avisando y alertando al personal, supervisores, jefes, brigadistas, y mencionando al personal orden de evacuación inmediata. De ese modo, nosotros de manera calmada vamos a retirarnos por una ruta de evacuación y vamos a llegar a un punto de reunión en el cual estaremos atentos a las indicaciones. Cabe aclarar que existen zonas de seguridad. En cuanto a la zona caliente, es la zona en la cual los brigadistas de combate contra incendio atienden una emergencia. En cuanto a la zona tibia, los brigadistas únicamente de búsqueda y rescate son los que van a actuar en ese rango. Y en cuanto a la zona fría, los brigadistas de primeros auxilios y evacuación son las brigadas autorizadas dentro de esa área. Entonces, algo muy importante para distinguir a los brigadistas son sus distintivos. Normalmente, la brigada de comunicación se tiene un distintivo blanco, para la brigada de búsqueda y rescate un distintivo azul, la brigada con distintivo rojo nos habla de los brigadistas de combate, los brigadistas de primeros auxilios tienen un distintivo amarillo, la comisión de higiene y seguridad tiene un distintivo negro y los brigadistas de evacuación normalmente tienen un distintivo verde. Todas estas brigadas son capacitadas en diferentes actividades. Brigada de combate contra incendios, se les da capacitaciones en combate contra incendio en diferentes situaciones. Brigada de búsqueda y rescate, se realizan actividades de personas rescatadas fracturadas, desmayadas o un rescate en alturas. Y brigadistas de primeros auxilios normalmente se les capacita en los primeros auxilios precisamente. Y bien, pues hasta aquí finalizamos la parte teórica de seguridad e higiene. Algo muy importante es que ustedes se pueden comunicar a la extensión 320, recurrir a la oficina de sustentabilidad directamente, enviarnos algún tipo de correo o utilizar el buzón de quejas y sugerencias.